Estábamos escuchando Giros de Fito Páez. Muchísimas gracias, Johnny Anse. Me estuvo enseñando un par de cositas, ¿no? Que uno nunca termina de aprender, así que bueno, muchísimas gracias también por eso. Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero hombre, digamos así. Hombre y nombre, las dos cosas. Las dos cosas, me parece bien. ¿Vino en Uber o en taxi usted? Mire cómo arrancás. Ah, no, le pregunto, si vino en Uber o en taxi. Bueno, vine en bicicleta. Ah, vino en bicicleta. Ahora, si usted me pregunta qué tomaría yo... No le voy a preguntar. Bien. Porque siempre sé que toma vino. Bien, sí. Y Sí. sin soda, a mí Y me gusta sin puro. soda, bueno. Con un hielo. Pero, Ahora, mira Sí. qué interesante en el lugar que te metiste a porque ver. tiene que ver con la columna. Me parece que vamos a empezar la columna por las patas, pero no importa. También son parte del animal. Hay toda una construcción ahora de una época que ha ido cambiando, una épica que Claro. parecía adormecida en Tucumán, en la nación, una necesidad de construcción de nuevos liderazgos, que están muy en discusión, ¿no? Y digo, mirá cómo empezamos por las patas, porque ¿qué ha sucedido en Tucumán con las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber o Cabify? ¿Y qué ha sucedido con el sistema único de transporte regulado a partir de su trapa, que son los taxis? Los taxis diciendo Uber es un marco de informalidad dentro de la provincia que atenta contra el laburo genuino de una situación reglada muy fuertemente a partir del caso Paulina Levos. Sí, recordamos todo, ¿no? Que una de las grandes remiserías que manipulaba, que monopolizaba, quiero decir, casi por su totalidad el servicio de taxis y remises en nuestra provincia, fue un vehículo donde se hizo este atroz crimen. Así que se empezó a tomar otras medidas, empezar a que todo sea taxi, que no existe un auto particular liberado al azar, conducido por cualquier persona que haga de servicio público de pasajeros. Porque si no, vos agarrabas el auto, le ponías 2 tiritas de tela Claro. y salías. Bueno, ¿qué ha sucedido con Uber? Uber hace 2 o 3 años empezó las comunicaciones en la provincia de Tucumán, empezó a hacer algunas pruebas piloto y declaró, no abiertamente, digo, esto que voy a decir es un off, que aunque sea deficitario ellos querían entrar a la provincia y aunque el marco regulatorio no estuviera, igual ellos iban a entrar a la provincia. ¿Cómo entrar a la provincia? ¿No es una empresa argentina, Uber? No. ¿No es tucumana tampoco? No. Uber es parte de una serie de empresas multinacionales que lo que están haciendo es modificar la dinámica del laburo. ¿Cómo es la dinámica? ¿De qué está hablando Juan Manuel Frangoli? ¿Qué tiene que ver el laburo, el laburante con pagar menos de un viaje en auto? ¿Por qué decimos que modifica la dinámica del A ver, laburo? dígame. Porque en realidad terminás vos entrampado en una situación en la que lo que te venden es que sos tu propio jefe, que sos un monotributista, pero en realidad terminás rehén de una aplicación, ¿sí?, que no tiene un marco regulatorio y que por lo tanto no genera una relación de dependencia. O sea, la persona que hoy sale con su auto o con su moto en Pedido Ya, en Rappi, Blogo o Globo, Uber, Cabify, es un tipo que está poniendo su cuero, su vida, su auto o un auto que consiguió en ese marco y sale a laburar, ¿no? Que yo no tengo nada en contra del trabajador, que se entienda. Que se entienda clarísimo eso, ¿no? Como Sol Arauz nos dijo en el programa anterior, ¿no? No hay que ir contra el trabajador, sino contra la modalidad de trabajo. Pero lo que están haciendo es desregularizar el mercado laboral. Porque Claro. ese tipo no tiene RT, no tiene una relación de dependencia marcada, no hay vacaciones pagas, no nada. Sos vos solo en una isla contra el mundo. Claro, y usted dice que todas estas nuevas aplicaciones no vienen a dar cuenta de ayudarle a su bolsillo, sino de empezar a implantar en la ideología y en la mente de todos los argentinos, y en este caso los tucumanos, una forma de precarización laboral. Claro, porque termina en un esquema que te vende meritocracia, ¿no? Esta cosa, Claro. si vos te reventás el culo, el hígado, los riñones 14 horas por día, laburando en un auto, vas a ser millonario y vas a poder viajar a Dubái gracias a Uber. No, claro. Y en realidad Uber es una plataforma que lo que hizo es que vos no tengas ningún tipo de relación, ¿sí?, en tu trabajo con el conjunto de la sociedad. Sí. O sea, porque además terminás desvinculado con el conjunto de la sociedad. Y también me parece que hay que poner blanco sobre negro. Lo que voy a decir es bastante más... Me estoy poniendo en un lugar polémico, pero es lo que pienso. Usted es polémico, con esas camisas siempre es polémico. Además es cierto que tampoco tiene un marco regulatorio tarifario.
Claro, tienes razón, razón. A las 3 de la mañana hay un montón de gente que pide Uber y la tarifa es más cara que el taxi. Y tienes razón, esa gente tiene que hacer en su casa. Ahora, ¿me podrías vos contestar? Bueno, sí, pero los taxis tocan los relojes, es un quilombo, las unidades son toda trucha, hay licencia melliza. Bien, todo eso puede ser cierto. Lo cierto es que yo creo que en este momento lo que se necesita es un marco regulatorio para todo el transporte de pasajeros que dé cuenta de las nuevas tecnologías, se llame taxi, se llama sistema único, se llame Sutrapa, se llame como se llame, que incluya esta gran masa de trabajadores, exactamente, pero Juan, que los reconozca como trabajadores. Tal cual. Nosotros, Generación Política, invitamos acá, le pedimos a Sol Arauz que nos comente un poquito sobre su sapiencia en este tema, ya que ella conoce de lo que es el taxi, porque ella tiene un grupo de taxis conducido por mujeres y que está direccionado a las mujeres. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo Sol. están ustedes? ¿Lo escuchaste, Juan Manuel Frangoni? Escuché un poco, sí, justamente lo que decías acerca del marco regulatorio. No solamente va por el lado de las tarifas. Mira vos, ¿qué pasa si el Uber, si les secuestran el auto porque está trabajando de manera irregular? ¿Y qué pasa si tiene un accidente? Claro, perdón, ¿qué pasó con los pibes de Pedido Ya? Vamos, claro, ejemplo en Tucumán, exacto. ¿sí? Que le robaron la moto, los hicieron recontra cagar, que fue más de un caso, por eso lo digo en plural, un señor al que asesinaron. Digo, ¿quién se hizo cargo de eso? Y Uber. Digo, Uber, ¿no? Rappi tampoco. Tampoco, y Pedido Ya tampoco. ¿Quién se hizo cargo? Nadie se hizo cargo. El Estado se hizo cargo. Calculo que cayó en un hospital público donde lo atendieron, donde gastó muchísimo dinero, trataron de salvarle las vidas, las recuperaciones. Pero ¿y esa familia? Claro. O sea, y todo lo que viene por detrás. Por otro lado, gente a la que se le secuestraron los autos, yo conozco gente de Uber, se les secuestraron los autos y todavía no los pueden recuperar, porque las multas que tienen que pagar es superior de lo que ellos cobran por mes. Y también está eso, ellos ganan, uno piensa cuando ve cómo trabaja Uber, la comisión que les cobra, pues decís, ¿cómo hacen para creer que está bueno trabajar para Uber? Porque buena pregunta. Claro, porque es tienen una comisión, no sé si del 30 o del 40% sobre lo que ellos cobran. A ver. Yo no conozco, ¿no? Y mucha gente no te yo tampoco conozco. Yo tengo mi propio vehículo, gasto mi propio combustible, pongo mis propias horas de trabajo y solamente me gano el 30% del... No, el 30% es comisión para Uber, solamente por usar la plataforma. Me hace acordar a los acuerdos que hizo Germán Alfaro con el estacionamiento. Claro. Algo parecido. Pero además lo que termina sucediendo es que termina siendo muy tramposo el sistema, porque claro, hay una depreciación directa del capital que vos en ese momento no lo ves. Digo, hoy un auto barato en plaza que esté más o menos en condiciones, estamos en por lo menos 4 millones. 4 millones, algo, digamos, mínimo. Base. Mínimo, bien, claro. Vos salís a laburar y ponés 4 millones de pesos en la calle. Claro. ¿Sí? Estás trabajando en un marco no regulado. Podés tener un choque, por ejemplo, en esa Así actividad, es. Lo cual sería ya un problema. Te pueden asaltar, pueden pasar un montón de cosas. Claro. Pero podés reventar una goma, digamos. En San Miguel de Tucumán pensar en reventar una goma no es muy difícil, Germán Alfaro está haciendo abandono de funciones. Ahora creo que mañana va a tomar licencia. De paso, mira, ya te conté el primer chisme. Y usted lo adelantó hace 2 semanas acá en Generación Política. Bueno, además de todo eso... Ahora, perdóname. Sí. Caso concreto, un amigo que labura en Uber. Me dijo, hoy hice 8 lucas. La aplicación me sacó 3, me quedaron 5. Claro. Con lo que gasté de nafta y la depreciación del capital, y la verdad que estoy más o menos. Claro, y además, algo sin que haya accidentes, sin descontar el 30%, el kilometraje del auto, claro, el gasto de la mecánica del auto que no se cuenta. O sea, son muchas cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que el conductor de Uber prefiera trabajar de Uber y no buscar la manera? Está bien, no es fácil comprar una licencia de taxi, ojo. Claro. No es fácil. La tiene todo el cacho. Claro, o sea, está todo tan... tan bien armada la trampa, tan bien armada. Y encima, el conductor de Uber, ¿qué es lo que los atrapa tanto? Que tienen plata todos los días. Claro. La plata para comprar el almuerzo. Se para habilita comprar inmediatamente. Claro, eso es lo que engaña al conductor. Ahora te quiero sumar algo. Además, se supone que para que sea una actividad
rentable porque también es parte de un servicio público. Digo, el servicio de pasajeros es un servicio público. Claro. Porque uno dice, bueno, pero el servicio público es colectivo. No. A ver, una persona que tiene reducida su movilidad o que tiene algunas dificultades para desplazarse o en algunas situaciones... O como ¿sí? sí, Te tomás un taxi porque necesitas, porque es más cómodo, porque es más rápido, porque es más seguro, por lo que sea. Entonces también es parte del servicio público de pasajeros. Ahora, para que eso sea viable... porque el transporte es un derecho, ¿sí? Además tiene una tarifa que está regulada en el caso de los taxis. Así es. ¿No? Sí. Entonces, esa tarifa contempla una serie de situaciones, ¿sí? Pero además se regula la cantidad de licencias. O sea, hoy tampoco debería el sistema incorporar a trocha y mocha a cualquiera que quiera trabajar en el sistema de transporte de pasajeros, porque además tiene que ser una actividad viable. Claro, pero aparte, no es que cualquiera puede manejar un taxi, eso desde No. el vamos. Para sacar la licencia de conductor tenés que reunir de licencia profesional, tenés que reunir ciertos requisitos. Y además tenés que conseguir, digamos, un titular que te quiera dar el auto para que lo trabajes. Pero más allá de eso, hay también una cuestión legal que un propietario no puede tener más de 2 licencias. Ustedes saben, hablan de los flotilleros. ¿Saben que hay flotilleros? ¿Qué son flotilleros? Flotilleros son las personas, están los administradores, que son los que manejan los taxis de distintos dueños. Después están los dueños que tienen, pero flotillas de 50, 60 autos. Claro. Y también están los testaferros. Claro, gente que tiene un taxi a su nombre, que tiene un auto a su nombre, sin embargo no hace usufructo de eso. Claro. O sea, justamente porque la ley dice que no puede tener más de, no sé si es más de 1 o 2 licencias. Claro, Juan Manuel Frangoli es mi testaferro. Él tiene como 5. Sí, es mi testaferro. Pero, Claro. ver, Osvaldo Jaldo llegó así con el alta en el bolsillo y dijo, se deroga todo esto, se suspende, ya mismo le desconecto el internet a todo y nadie puede tener la aplicación de sí, Uber. la gente puede pedir, hasta el día de hoy la gente puede pedir un Uber. Claro, bueno, sí. De hecho, hoy están funcionando. Claro, Eso queremos aclarar. Claro. Es una plataforma internacional en la cual no hay injerencia para... Pero sí se puede inhabilitar la aplicación. En Estados Unidos, acuérdense, el año pasado cuando establecieron que TikTok era una aplicación espía del gobierno chino, Claro. la inhabilitaron en Estados Unidos. Bien. Entonces acá también se lo puede hacer. Pero, por supuesto, hay que ver qué herramientas tecnológicas tenemos como para hacerlo. Yo lo que le quería preguntar a usted, Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero nombre, ¿por qué Jaldo con el alta en el bolsillo se bajó del aeropuerto y se metió en semejante lío? Yo creo que en el caso de Osvaldo Jaldo sucede lo que empezamos a ver también a nivel nacional, que tiene que ver con las discusiones de nuevos liderazgos. Yo creo que Osvaldo Jaldo hoy es claramente para Tucumán y para el peronismo el líder de lo que se viene, y es un liderazgo que él viene construyendo hace mucho, y creo que rápidamente intentó recuperar agenda política en Tucumán. Un Tucumán que lo tuvo ausente la última semana, donde hubo un acto muy importante para el peronismo nacional, donde Juan Mansur además puso en el lugar de segundo en la provincia a Rosana Chala, por las razones que sean, pero la puso en ese lugar. ¿Por qué dice usted? ¿O porque la puso como...? Porque la sentó en primera fila en el acto del sábado. La sentó en primera fila en el acto del hipódromo y en el Teatro Mercedes Sosa la puso en la mesa central donde estaba Massa y su vice, y Mansur y la Chala. Bien. Digo, cual si la Chala fuera la vice. La vice, epa. A lo mejor lo que intentó hacer Juan Mansur es decir, bueno, el gobernador y la intendente electa. Claro. Que no es la intendente todavía porque no asumió, sería la intendente electa. Pero si es lo que intentó, fue confuso para el peronismo porque no era un acto oficial, era un acto partidario y político. Y volviendo a esto, ¿Mansur no está en la provincia? Y ¿Por qué se sientan a hablar la gente de taxi en los últimos meses con Osvaldo Jaldo, que todavía aún no asumió? Porque en los últimos meses, y sobre todo después de su paso por la gobernación, Osvaldo Jaldo supo ir construyendo un liderazgo. Claro, sí. Un liderazgo que es claro, que es notorio. Sí, nosotros lo dijimos acá. ¿Cómo lo voy a decir?
como le pasa a Rosana Chala en la capital. Hoy alguien quiere hablar de lo que va a suceder en la Intendencia, habla con Rosana Chala, Sí. aunque no haya asumido, porque hay un liderazgo claro. Perfecto. Y son liderazgos Los que lider- se construyen. Los liderazgos que construyen política, que planifican política, aunque no estén ejecutando en la administración pública. Ahí está la falla. Liderazgos que construyen política, que generan política, que no siempre la planifican. Claro. Ese es ahí, me parece, que el talón de Aquiles de lo que ha sucedido en esta discusión, donde Osvaldo Jaldo se termina comprando un quilombo que no es de él, digo, porque él es el vicegobernador, no es ni el gobernador ni el intendente. Vamos a recordar que el Sutrapa está bajo la órbita municipal. Sol, corregime si yo me Así es. equivoco. Sí, sí, sí. Pero se lo termina comprando porque es el gobernador, casi voy a decir ipso facto, es a quien todos acudimos para saber cómo va a seguir el peronismo, ¿no? Pero también no se lo... Porque hubo dos visiones muy grandes que dejó que Osvaldo Jaldo se involucre en el tema taxi y Uber. Es decir, sí, me parece muy bien porque el Uber es ilegal y Jaldo viene a cortar con eso. Sí. Lo vimos en más de una oportunidad cuando algún funcionario no funcionó, no le tembló el pulso a Osvaldo Jaldo para decir, mirá, hasta acá llegaste, te retirás. El sábado estaban todos, ¿no? El sábado estaban todos, es cierto, nosotros lo vimos. No estaba Osvaldo, pero estaban todos. Pero ese no se había ido, ese no estaba corrido, no, parece que no, volvieron todos o irán a otro lado, como dice usted. Bueno, pero como que se lo puso, o se lo intentó poner a Osvaldo Jaldo en ese lugar de solucionar. Pero hoy, ¿qué pasó, Juan Manuel Frangolí? Bueno, hoy recibió a una comisión que se armó, una especie de comisión de representación de Uber. Como Uber además está todavía en la informalidad, es difícil hablar de una representación porque en realidad no está muy organizado, pero quizás lo que más alzaron la voz, y prometió mediar en este conflicto entre trabajadores. Ahora, lo cierto es que hoy el marco regulatorio no está dado para que se cumpla esto. Yo lo que creo es, hablando mal y pronto, que Osvaldo se comió un quilombo, que le comieron la cabeza muy rápido, que salió muy rápido ayer sin tener un panorama claro, que hoy escuchó a un sector de los trabajadores que realmente necesita laburar, que necesite esa fuente de laburo, pero bueno, no porque necesite esa fuente de laburo lo pueden hacer sin el amparo de la ley. Digo, yo puedo necesitar laburar, pero eso no significa que yo voy a laburar en el marco de la no legalidad. O sea, me parece que terminó en un intríngulis, por lo que a mí me contaron, designó a un grupo muy cercano a él para que estudie el caso y le eleve una propuesta que los contemple a todos en un marco regulatorio. O sea, me parece que lo que vamos a ver prontamente es ni taxi ni Uber, sino una opción superadora de la mano de Osvaldo Jaldo. No me diga en serio, Juan Manuel Frangolí, mira lo que está diciendo, ¿no? ¿Volver Mira a lo los que está remises? No, volver atrás, escuchar diciendo. Ya se Difícil. murió la chanchale. la chancha. Ah. Sí. No, Y bueno, así saltaron las carpetas cuando se murió. dos cositas, ¿no? Como usted dijo, se comió un quilombo Osvaldo Jaldo, pero volvió a tomar agenda después de haber estado ausente, y la gente dice, ¿quién está solucionando o quién está tironeando entre lo legal y lo ilegal para tener una salida, como usted lo dice? Es Osvaldo Jaldo. ¿Quién es Osvaldo Jaldo? El gobernador. Hay funciones que se están políticamente acomodando sin todavía ser ejecutadas. Sí, yo pondría un final más abierto que ese. Epa. Creo que Osvaldo Jaldo es el tipo que hoy genera la agenda en Tucumán, que no le tiembla el pulso, eso hay que reconocerlo. Osvaldo es un tipo que va muy de frente, no le esconde el quilombo. Creo que tiene final abierto porque creo que es un problema con mucha arista, y que además en Tucumán, porque hoy a la mañana me decían a mí, un amigo que estuvo con los compañeros y compañeras trabajadoras de Uber y estuvo en la reunión con Osvaldo Jaldo, me decía, bueno, pero vos fijate qué pasa en Mendoza, en Santa Fe, Córdoba, qué sé yo. Digo yo, bueno, claro, puede pasar un montón de cosas. Lo que pasa es que Tucumán tiene una historia propia, ¿sí? Por eso arrancamos, y quise arrancar a propósito contando lo de Paulina Levos, porque por ahí la gente se pierde, ¿no? Y se olvida, dice, no, hay que votar con memoria. Bueno, con votar con memoria también hay que planificar políticas con memoria. Y creo que en esta construcción de nuevos liderazgos hay que tener también la sapiencia de saber escuchar y planificar. Creo que
Creo que Massa va a ser presidente, creo que eso va a ser un nuevo liderazgo. Hay que ver qué sucede con el kirchnerismo como hasta acá lo conocimos y del cual yo me siento parte en medio de esta discusión que hay entre Axel y Máximo, innecesaria. ¿Me la va a contar en el próximo bloque? Se la cuento. Y creo que lo mismo sucede en la provincia. Creo que Osvaldo Jaldo es una figura de liderazgo muy fuerte para la provincia. Creo que Rosana Chala lo va a hacer en la capital. Creo que hay que ver cómo termina de acomodarse eso en una transición política del peronismo en conducciones y también de Juntos por el Cambio en derrotero. Bueno, yo le quiero decir una cosita. ¿Le puedo sumar un poquito más? Sí, ¿sí? Le dijeron, Osvaldo, te recuperás y te haces cargo de la gobernación. No, pero todavía falta que asume. No, te haces cargo porque yo me voy a subir a la campaña. Yo me pongo en la campaña, yo ya hice el acto el sábado, estuve con los gobernadores, Massa le cayó bien, me voy a sumar a la campaña. Así que vos hacete cargo. Bueno, listo. Así que va a haber una asunción tácitamente pronta o prematura de Osvaldo Jaldo. Me tiró la bomba, déjeme que le pregunte. Me estoy pasando la hora, pero le quiero preguntar. Sí. Ahora, no estoy muy seguro si a Osvaldo le gusta esto, ¿no? Eso se lo dejo a su criterio. Bien. Diría una de las grandes mentes de nuestro país. Johnny Ansel, ¿le parece? Y vamos a escuchar un poco de música en esto que es Generación Política. Juan Manuel Frangolli, picante el bloque, ¿no? Juan Manuel Frangolli, muchísima gente comunicándose por Sí, se puso picante. Por mensaje. Nosotros le queremos lo queremos saludar a un compañero que hace muy poquito se recibió de procurador, ¿no? Que nos está tirando muchísimas datas. Muchísimas gracias, compañero. Juan Manuel Frangolli, usted me dijo hace rato en el bloque anterior, cuando yo le dije que Osvaldo Jaldo, con el acta de la alta médica en el bolsillo, ya se hizo cargo prematuramente del gobierno provincial porque Juan Mansur se va a dedicar a la campaña electoral. Usted me dijo que hay divisiones en el kirchnerismo. Sí. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué le pasa a Juan Manuel Frangolli? ¿Usted quiere que dejemos de ser amigos? No, para nada. Pero sí creo que hay que entender, a nivel nacional, creo que hay que entender que hay una sola líder política hasta el día de la fecha, que es Cristina Fernández de Kirchner. Defíname líder. Una persona que es capaz de interpretar el sentir popular, de entender el devenir de las cosas haciéndose cargo de la historia y de prever hacia adelante un camino para la felicidad del pueblo. Bien, sí. Esas tres cualidades le pondría y creo que Cristina cumple las tres. Sí. De hecho, la única que vaticinó hace meses esto que iba a pasar, la única que hace meses viene diciendo, en economía hay que hacer esto y ahora Sergio Massa algunas cosas se está haciendo. Dejando de lado la felicidad del pueblo, ¿Javier Milei podría ser un líder? No. No puede Podría ser. Conducir un espacio, Sí. pero no sería un líder nacional. Claro, usted se le prende fuego al país al otro día, me dice. Primero, yo creo que no se le prendería fuego al país, sino creo que él le prendería fuego al pueblo. O sea, que me parece mucho más grave, porque le temo yo a los resortes mediáticos que estamos viendo, ¿no? En ningún país del mundo más o menos consciente de su propia historia podría haber un candidato como Javier Milei. Mire usted. De hecho, vamos a dar un ejemplo. En Francia, cuando surgieron candidatos de extrema derecha como a la usanza nuestra es Javier Milei, todo el arco político se unió para tener un presidente que sea nacional. Porque ni siquiera podemos decir que Javier Milei es facho, porque es antipatriota. Claro. Es antinacionalista, o sea, ni siquiera es facho. Los fachos por lo menos armaban su patria. Digo, uno puede decir, ¿Hitler era un hijo de puta? Sí lo era, pero no le podés negar que era nacionalista. Claro, o Mussolini. En cambio, Patricia Bullrich nos muestra su nacionalismo diciendo, hubiésemos entregado las Malvinas por un par de vacunas de Estados Unidos. O el mismo Javier Milei que dice, yo soy admirador de Margaret Thatcher. Claro. Bueno. Ahora, sí me parece difícil el lugar en el que está la Unión Cívica Radical, por ejemplo, en este escenario. La Unión Cívica Radical, si fuese más o menos fiel a su propia historia, debería inmediatamente
empezar a construir por detrás la candidatura de Sergio Tomás Massa presidente. Digo, Claro. la Unión Cívica Radical Claro. debería ser una pata de Massa presidente hoy. ¿La quién dijo? La Unión Cívica Radical. ¿Quién? Bueno, existió una vez un partido que en Gualeguaychú desapareció, no me haga. Ah, bueno, no le pregunto porque usted sabe que yo soy muy joven y desconozco muchas cosas que están pasando. Ahora, volviendo al tema, Bien. ¿qué es lo que además entiendo? Entiendo que Cristina dijo más de una vez lo que iba a suceder. Sí. El problema es que nosotros salimos a reinterpretarla a Cristina más de una vez. Cristina hace más de un año dijo yo no voy a ser candidata. Y hace más de 6 meses que dijo yo no voy a estar en la campaña. Pero como si esto fuera poco, en el 2015, cuando dejó la presidencia, dijo yo dejo un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes, porque dejaba un piso, una vara muy alta. Claro. Y a eso después le agregó, ustedes tienen el bastón de mando en su mochila, sáquenlo. O sea, Cristina hace mucho tiempo que dice, yo voy a ir haciendo un paso al costado. Ahora, como la gran líder que es, ese paso que va haciendo al costado, lo va haciendo acompañando el proceso. Me voy a explicar en lo que digo antes que me puteen por teléfono. Yo no creo que Cristina tenga que desaparecer, que se tenga que ir de la escena política, que se tenga que retirar, ni nada. Creo que tiene que acompañar el proceso de trasvasamiento generacional. Bien. Y creo que es lo que Cristina está haciendo. Pero no es lo que solamente creo. Creo que además lo está diciendo. Viene diciendo reiteradamente, muchachos, tomen la posta. Ahora, en ese tomar la posta, como esta, en esto voy a parafrasear al actual presidente, que en pocas cosas me es grato, pero en esto me ha sido muy claro, Alberto Fernández dijo un día, sin Cristina está la República de los Enanos. Claro. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, Sí. tiene razón. Es cierto que no hay una figura que pueda asumir ese liderazgo claramente. Y empiezan a aparecer estas fisuras. Sería importante que estas fisuras aparezcan después del balotaje y que ganemos la presidencia, y no ahora. Porque ya pasamos 4 años de discusión epistolar, que no le sirvió a nadie. Es hora de que empecemos a pensar que esa es una contradicción secundaria. Hoy hay que ganar la presidencia. Creo que hay que convocar a los radicales, bien me corrige usted Álvaro Adrián Trejo, no a la Unión Cívica Radical, que ya casi no existe, pero sí hay que convocar a los radicales, hay que convocar a los sectores de izquierda, hay que convocar a sectores que han acompañado quizás a la rata en su aventura presidencial, Sí. porque acá lo que se está jugando es la posibilidad de la continuidad de un país, como país. Sí. Ni siquiera que lo digo como un modelo, ¿no? Sino como un país. O sea, ustedes se imaginan que después de supongamos, imposible que suceda porque los pueblos no se suicidan, pero supongamos, digamos, este ejercicio mental, No si sé. ganase la presidencia o Patricia Bullrich o Javier Milei o cualquiera de esas runfla, ustedes se imaginan que después de eso nada, Argentina un cráter, Sí. ¿no? Digo, volverían proyectos tales como que la Argentina termine en Bahía Blanca. Por supuesto, sí. Digo, que fue un proyecto real de la oligarquía del siglo XIX, no estoy diciendo una fantasía. No, para nada. Es que, a ver, todo parecería como dijo mi hija de 15 años. Me dice, yo escucho las propuestas de Milei y se me hace un cuento de terror ficcionado. Digo, sí, mi amor, sería lindo que fuese ficcionado. Pero como dice Juan Manuel Frangobli, no estamos parafraseando algún cuento de ficción, sino son las verdaderas ideas que tiene la derecha para con nuestro país, donde, ¿sabe usted una cosa? Que nos está escuchando, dentro de este país está usted. Claro. Está usted. Y si nosotros no empezamos a cuidar lo que somos, lo que tenemos y a quién tenemos al lado, creo que nos tenemos que empezar a desprender del concepto de nación, por lo menos que supimos conseguir de San Martín hasta esta época. No sé si a usted le llegó y no sé si a los oyentes le llegaron, pero es como ese meme que estuvo circulando con la imagen de una motosierra, ¿no? A ver, Que dice, vos crees que estás de este lado, del lado del mango, y en realidad estás del otro lado, del lado de la cuchilla. Lo que dice, van a pasar la motosierra. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, diría el indio. Ahora, lo complejo de esta situación es que además yo también creo que, como lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, primero, como para salir por arriba de la discusión, hay que salir a enamorar.
no hay que salir a recordar viejos amores. Hay que hacerse cargo de nuestra historia y desde esa historia hablar. Pero hay que salir a enamorar. Sí, yo creo que se entendió eso, Juan. ¿Por qué te digo que se entendió eso? Porque nosotros veníamos hablando en campaña de todo lo que va a hacer supuestamente aquella persona que accede a la presidencia, como ser Milei o Patricia Bullrich, perdón. Pero no decíamos qué vamos a hacer nosotros. ¿Cómo me enamorás si no me decís nada? Bueno, nos empezó a golpear la inflación, nos golpeó la devaluación, y algo teníamos que decir para volver a enamorar o empezar a que nos miren con cariño. Y uno de los primeros gestos que estuvo el actual ministro de Economía, Sergio Tomás, ¿se llama? Sergio Tomás Massa, presidente. Sergio Tomás Massa, presidente, fue de darle beneficios, que fue una de las banderas del macrismo, quitar el impuesto a las ganancias. Irónicamente o demencialmente, el macrismo o Cambiemos se oponen a eso. Una de sus banderas, que hoy la va a ejecutar otra persona, se opone. Bueno, pero empezó a darle impuesto a la ganancia. No sé si cobra usted impuesto a la ganancia, no sé si Mabel Trejo cobra. No, bueno, algunos que tienen un sueldo elevado sí cobran impuesto a la ganancia. Johnny Ansel lo debe cobrar seguramente. Pero bueno, decime otras palabritas que me enamoren al que no pague impuesto a las ganancias. Salió el programa Compremos sin IVA. El IVA, para todos los que nos están escuchando, es el 21% de impuesto o el 21% más que nosotros pagamos en todas las compras que hacemos. Usted va y sale la gaseosa. ¿Cuánto sale la gaseosa, Juan Manuel Rangobli? La que me gusta a mí es limón intenso. Supongamos 600 pesos. Dale. ¿Verdad? Bueno, esa gaseosa valdría el 20%, 60, 520 pesos, 500 pesos sin el IVA. Pero como nosotros está impuesto desde los años 82, si no me equivoco, el IVA, nosotros pagamos todo lo que consumimos 21% más caro. Bueno, el ministro se lo va a decir, todo lo que consumamos ahora con tarjeta de débito, o sea, lo que estamos por ahí en blanco, tenemos algún beneficio de un programa social, todo lo que compremos en el supermercado, en el almacén, en la carnicería, con la tarjeta de débito lo vamos a pagar un 21% menos. O sea, usted va a hacer una compra de 60.000 pesos en el supermercado y le van a devolver a razón de 40.000 pesos. Digo, perdón, le van a devolver, usted gasta 60.000, le van a devolver 12.000 pesos. Ponerle 13, sí. Que es un ahorro que ya son 12.000 pesos. Sí. No es la panacea, pero estoy comprando sin el impuesto que es el IVA. Ahí hay varios detalles para sumar a lo que decís. Perfecto todo lo que decís. Y yo sumo un par de detalles. Me parece que lo que ha generado Sergio Massa como ministro de Economía es generar la plataforma para el candidato a presidente. Bien. Digo, no creo que lo que ha hecho le sirva en su candidatura presidencial, pero sí le genera la plataforma. ¿Por qué? Porque rápidamente lo que hizo es recuperar la agenda. O sea, Sergio Massa, que de boludo no tiene un pelo, hace 10 días habló del impuesto a las ganancias. Estuvo 9 días discutiendo el país sobre impuesto a las ganancias, que es un impuesto hoy, como vos bien decís, mucho más simbólico que real para los sectores medios y medios bajos o bajos. Porque impuesto a las ganancias pagan, o impuesto a la renta, como se llama en otros lados, o impuesto a la ganancia extraordinaria, paga solamente trabajadores que están muy por arriba de la mediana de los trabajadores. Claro. ¿Sí? Pero era simbólico. Además, también había sido de él una promesa. ¿Pero por qué simbólico? Porque el trabajo no es ganancia. Porque se discutió mucho. Ahí hay toda una discusión, porque vamos a recordar que el impuesto a las ganancias también lo aplica Perón en su momento y lo aplica con una lógica, ¿no? Digo, no es que sea nuevo. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. En el 2013, cuando Sergio Massa se abre del arco nacional y popular y del kirchnerismo, una de las cosas que él dice es esto, es lo del impuesto a las ganancias. Después se sumó Moyano empezó con una serie de paros generales hacia Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hubo toda una movida ahí que terminó de configurar un lugar simbólico del impuesto a las ganancias, ¿sí?
que es esa gran medida que ahora toma, que además la corona con un acto con la CGT, Bien, con Máximo Kirchner. Un símbolo no ideológico, sino más político. Más político. Bien. Totalmente político. Pero creo que además, como Sergio Massa no tiene un pelo tonto, lo larga antes de tiempo, o sea, lo larga 9 días antes de enviar él el proyecto. Entonces, a quien mete en un quilombo es a la oposición. La oposición, frente a esto que él dice como, se me escapó en una entrevista, a lo mejor saco el impuesto a la ganancia, no me di cuenta de lo que dije. A lo mejor lo hago ahora. Estaba muy pensado, tanto así que Patricia Bullrich fue la primera que se come la curva y dice, bueno, a ver, presentalo. Bueno, ahora Sergio Massa lo presentó. Y ahora la oposición empieza a desandar ese camino. Queda muy mal. Son muy mamarrachos. Ahora, creo que como ministro de Economía recupera la agenda política. Claro. ¿Sí? De hecho, con las medidas de ayer de este compre sin IVA, como vos bien decías, que es la devolución del IVA hasta el monto tope permitido por ley, que es 18.800 pesos al mes. O sea, esto también hay que aclarar. Usted mañana va a salir y va a consumir 400.000 pesos en alimento. No le van a devolver el 21% de los 400.000 porque tiene un tope. Bueno, Juan, pero no tengo familia tan numerosa. A ver, yo puedo llegar hasta el tope, que sería 80.000 pesos mensual. El tope es más o menos 101.000 pesos. Claro, por ahí. Gato 101.000 pesos y come todo el barrio. Y come todo el barrio. Porque vamos a aclarar algo. Sí. También incluye elementos de higiene personales. También. También. Para que lo use usted, ¿no? Bueno, para que no tengan justificado así, Juan, porque el solante hoy no. Ahora, fíjate que Pícaro, que además este combo de medidas lo termina de anunciar porque esto viene del impuesto a la ganancia, la ley del empleo formal para pymes, el quite de... El incentivo para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, diferenciado si es trabajo de cuidado o de empleada doméstica o empleado en relación de dependencia en otros lados, públicos o privados. Digo, es un conjunto de medidas que viene largando. Claro. ¿No? Lo hacen recuperar tanto la agenda política que ayer, por ejemplo, el dato de la inflación pasa mucho más desapercibido. Tal cual. ¿Por qué? Porque está la construcción del líder, la que empezamos hablando en esta columna. Cuando se empiezan a construir los líderes, es porque, como bien lo dijo Juan Manuel Frangolli, empieza a ser la síntesis y la representatividad de una necesidad popular. Y uno de los discursos que solíamos escuchar en la calle es, pero Sergio Massa, si quiere ser presidente y hoy es ministro de Economía, ¿por qué no da las respuestas que estamos esperando para estar un poco mejor? Sergio Massa salió a dar respuesta, las que acaba de enumerar Juan Manuel Frangolli, y yo estoy convencido que no va a ser la última, sino que va a haber 2-3 medidas en las cuales van a poner dinero en el bolsillo de todos nosotros para que se retroalimente el comercio. Pero es decir, la gente está viendo que Sergio Massa es el único líder capaz de poder sacar este país adelante. Porque lo que le estaba pidiendo a la gente, él lo está haciendo. Mediante que las promesas vanas y fantasiosas de los demás van a quedar en una supuesta speech de campaña. De alguna manera termina además desarmando este artilugio que la oposición venía trabajando de ¿por qué si vas a decir lo que haces no lo haces ahora? Digo, ya lo ha desarmado. Bueno, yo creo que ese plafón, por eso decíamos nosotros, el ministro de Economía Sergio Massa ha generado el plafón para el Massa presidente. Yo creo que después de las próximas medidas, que algún dato tiene mi amigo Álvaro Adrián Trejo, creo que va a empezar a hablar el Massa presidente. Claro, ese 13.000, escúcheme cómo los números me están jugando en contra, ¿no? El lunes 13 de septiembre, todos los empleados que estén registrados van a poder acceder a un préstamo de 400.000 pesos, a devolver una tasa del 50%. Bueno, todo esto más le vamos a contar después de las noticias. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Y te engañás pensando que sos un hippie, Juan Manuel Frangolli, si es su verdadero nombre. ¿Cómo dice que le va? 381-668-7656. Lo voy a repetir porque no se me escuchó bien. 381-66... Despacio, Juan. Escuche, 381-668-7656. Tiene muchos 6 eso. Me estalla el teléfono. El problema es que mucha gente tiene mi teléfono personal, ¿no? No sabés la cantidad de mensajes que me están llegando. Un montón.
por lo de los taxis, por lo de Uber, por Osvaldo Jaldo, porque si son lentos o apurados, que por la pelea entre Máximo y Axel, por los nuevos liderazgos, por el papel por todo. Mira, me han llegado mensajes de todo. ¡Epa! ¿Le llegó un mensaje de Uber? No me ha llegado, pero sí de gente de Uber. De Uber. Che, voy a hacer una aclaración para que no se malentienda. En ningún momento hemos hecho un reparo contra los y las trabajadoras, ¿eh? No, que se entienda siempre, ¿no? Como quedó clarísimo en la columna lo que hablamos de Uber. Los trabajadores son las víctimas. Son las víctimas de una empresa que es totalmente precarizadora y quiere marcar tendencia de cómo tiene que ser el rol del trabajador en nuestro país. Sin vacaciones, sin indemnizaciones, sin seguro por accidente. Tiene que ser a la de Dios. Y no, queridos compañeros de la derecha, no es así. www.generacionpolitica.com.ar y en nuestro canal de YouTube @generacionpoliticatuc. Así nos encontrás y en cualquiera de los dos podés encontrar algún viejo editorial que ya dista de más de un año, que un año con las nuevas tecnologías de comunicación parece que fuese un siglo, en lo que en este programa además dijimos, porque hicimos un laburo de producción y de investigación periodística, Uber a nivel internacional, porque es una multinacional, claro, es una empresa deficitaria, pero está bancada por los grandes poderes del mundo, porque lo que están haciendo es modificar pero hay que privatizar el sistema del trabajo. Hay que privatizar la Uber. Si quieren privatizar aerolíneas porque es deficitaria, a nuestra Uber. Claro, a nuestra agencia, a nuestra aerolínea de bandera que los mueve a todos los argentinos a lo largo y ancho del país. Claro. ¿Por qué? Porque ese déficit va a favor del pueblo. Pero como Uber juega deficitariamente a favor de la derecha, no, es lo más lindo del mundo, hay que colorearlo, son todos una libertad. ¿Cómo se van al...? Bueno, Juan Manuel Frangoli, tenemos invitados. Es un compañero, un amigo, un militante. Sí. Si lo habré visto yo en alguna marcha, además efusivo, militando, es un tipo al que yo le tendría mucho respeto, ¿no? Primero porque lo he visto en acción en una marcha y segundo porque además es profesor de judo, le quiero contar. No, bueno. Y ahora practica jiu-jitsu. Pero además, desde que yo lo conozco, que él habla de profesionalizar la política y es además, voy a decirlo, es profesor de ciencias políticas. O sea, no solamente que es un compañero militante, sino que además es coherente con lo que él ha pedido mucho tiempo. Debe ser hijo de alguien. Toda su familia además está muy involucrada con la enseñanza y la docencia, sobre todo en el área de las ciencias políticas. Estamos hablando con el compañero y el amigo Víctor Villalobos. Víctor, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que verlo de vuelta a ustedes para mí me llena de orgullo y bueno, participar aquí en un programa de radio, la verdad que hablar de política, que es lo que nos apasiona, porque la política es una pasión. Yo le he denominado que es un estilo de vida, algunos dicen que no, que es... Pero bueno, mi definición sobre la política la tengo desde la parte técnica y de la parte filosófica. Técnica, digo que la política es una herramienta de transformación y filosófica, digo que la política es la columna vertebral del ser humano. Bien, te quiero preguntar, en tu experiencia como militante, más toda esa información técnica que además tenés, ¿cuál es el panorama que hoy ves? Primero en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en los liderazgos políticos, en una Argentina que cumple 40 años ininterrumpido de democracia, el periodo más largo del último siglo y medio, ¿no? ¿Cuál es la situación que ves en la Argentina y en la democracia argentina? Bueno, como primera medida de estos 40 años de democracia, estuvimos siempre en una lucha constante de dos proyectos políticos, está claro. Esos dos proyectos políticos que lo podemos sintetizar en un proyecto nacional y popular y en un proyecto pro-oligárquico y pro-imperialista. Sí. Entonces, hoy nos volvemos a sentir preocupados de que hoy ya no es aquella derecha de Juntos por el Cambio, sino hay una ultraderecha encabezada por Javier Milei, que no es un invento de laboratorio, como lo digo yo, sino que surge por una corriente internacional de la derecha,
principalmente en Europa y también gran parte en Estados Unidos, que hoy, hace poco, en Estados Unidos mentían sobre una escuela de formación política que hay hacia algunos integrantes de la derecha latinoamericana. Bueno, ahí hay personajes que voy a destacar rápidamente. Primero, todo lo que está pasando en Europa del Este, como vos bien marcás, pero también en la Europa Occidental, salvo creo el caso de Francia, que hicimos un comentario recién, pero quiero destacar, hay un personaje que además, si uno le va siguiendo el hilo, vas a ver cómo va concatenándolos a todos, que es Steve Bannon, que de hecho estuvo llamado a declarar por la toma del Capitolio en la no reelección de Trump. Se negó a hacerlo y hay pedido de encarcelación ahora. También esa línea. Ahora, frente a esto vos me decías, bueno, aparece una potencia en dos modelos de país de ultraderecha. Es cierto que nuestra historia tiene ese componente patriótico y antipatriótico. Digo, Moreno contra Saavedra, la generación del 37, la generación del 80, lo que sucedió con Roca, que es una figura que yo creo que hay que reivindicar desde muchos lugares, amén de condenar otros, Rosas, San Martín, Irigoyen, Perón, pero siempre hubo una expresión antipopular, desde Perón a la fecha antiperonista, que tiene un piso y un núcleo duro. Digo, Angelós, después del desastre de la hiperinflación de Alfonsín, sacó el 38%. Digo, tampoco tiene un núcleo duro de un 30-40% la derecha en la Argentina. Ahora, nunca tuvo un 60%, que es lo que uno diría, bueno, lo que puede representar Juntos por el Cambio y Javier Milei. Salvo que, y ahí te pregunto, uno entiende que hay un sector del radicalismo y del larretismo que va a entender su pertenencia al juego democrático y no va a acompañar ninguna de esas opciones. ¿Lo ves viable? Ojalá que tomen conciencia, porque aquí hay que volver a una vieja consigna que es liberación o dependencia, derechos y antiderechos. Lo que los gobiernos populares, irigoyenistas, peronistas le dieron al pueblo fueron derechos. Lo que siempre quisieron quitar esos derechos fueron aquellos de la derecha o los conservadores en su momento. Yo creo que Milei está dentro de los conservadores también. Digo, esos derechos además se lo arrancan al pueblo. Y ahora te quiero llevar al llano y apelo al Víctor militante. Desde el sábado hasta acá, ¿ves que algo ha cambiado en nuestra barriada tucumana? Digo, Tucumán ha prometido, junto a las provincias del norte argentino, 1 millón de votos más a Massa. Eso es lo que le dijeron en el quincho de Mansur, 1 millón de votos más. En el caso de Tucumán, por lo menos 150.000 votos más. Para eso, ¿ves que la barriada vuelve a moverse? La dirigencia peronista. Yo creo que el mensaje de Massa ha sido clarito y a los militantes nos ha llegado, es buscar por sobre todo la unidad. Hay que priorizar el momento y la coyuntura, y priorizar el momento y la coyuntura es unirnos con aquellos compañeros que teníamos diferentes metodologías de trabajo en la militancia política y mirar hacia adelante. Es lo primordial. Después veremos si me gusta o no me gusta aquel compañero para esto o para aquello. Hoy, el momento, la patria nos está reclamando a la militancia del campo nacional y popular. No mirar tanto para atrás, sino mirar el presente, que es buscar la unidad, trabajar en conjunto, articulando políticas con todos los sectores para salir de esto. Eso a nivel de dirigencia. De dirigencia, sí. ¿Y cómo ves a nuestro pueblo? ¿Cómo ves a nuestra sociedad? El peronismo es pueblo. El peronismo es el pueblo. Hoy lo tenemos que volver a recuperar al pueblo. Lo tenemos que volver a enamorar al pueblo. En las últimas PASO, de las elecciones de las PASO, nos dejaron muchos mensajes. Yo no sé si es momento de analizarlo a esos mensajes, porque también la conducción tiene que tomar conciencia y escuchar al pueblo, porque son mensajes. Cuando alguien vota, deja un mensaje, y hay un mensaje clarito. Ahí
yo creo que un proyecto político no lo hace una generación, lo hacen varias generaciones, y eso nos lleva a un trabajamiento generacional. Yo, como militante político, siempre voy a defender a la militancia y sobre todo a los cuadros políticos, que son muchos, por ejemplo, acá en la provincia, que lamentablemente no están, no sé por qué, dentro de lo que sería un ejecutivo. Yo sé por qué, ¿no? ¿Quiere que le cuento? Yo Sí, sé por qué. a ver. Si usted sabe. Claro. Ahí cuando empezás a hablar de intereses políticos, empezás a hablar de intereses que no van de la mano con los personal. Y si vos no querés que el interés personal sea parte de las decisiones políticas, me dejás afuera. Simple y sencillo como eso. Si tus intereses son de la militancia, estás fuera. Si tus intereses son para que armemos un negociado, te invito a pasar. Pará, te tiro la alfombra roja. Y no hay que darse cuenta que la Disculpe derecha que es los muy... incomode, compañero. Sabemos que la realidad es esa. Sí. No, está claro que nos viene sucediendo. Bueno, uno de los mensajes, yo creo que en las PASO, fue el hartazgo de una dirigencia que viene en decadencia. Son 40 años de democracia que la gente está viendo a muchos ya siempre en la misma lista y no dando la oportunidad por egoísmo o por, como dice el compañero, por intereses. Creo que hay muy buenos cuadros políticos. Yo he sido parte en su momento de la juventud peronista y he aprendido y he comprendido lo que es la militancia con compañeros extraordinarios, pero brillante. La vez que me tocó ir a Buenos Aires, siempre he defendido la militancia política de Tucumán. Es brillante. Sí, ¿no? En el armado de lista uno puede empezar a desandar ciertos caminos y empezar a pensar, ¿por qué los nombres están en los primeros lugares y cuando no se lo merecen? ¿O qué tienen para que se merezcan estar en esos lugares? No, bueno, también hay un sistema mercantilizado. Eso voy. Porque si Juan Manuel Frangoli, porque tener 5 millones de pesos, está en segundo lugar, claro, y Juan Luis Serra, que viene militando y es dirigente y es reconocido y es síntesis de su lugar, por no tener un peso no está, creo que algo estamos haciendo mal. Ahora, yo me hago una pregunta, te hago una pregunta genuina, sincera, no sin segundas intenciones. Después de las elecciones tucumanas del 2021, después de las elecciones tucumanas 2023, más la tradición que ya traemos por lo menos desde la primera elección al gobernador de José Jorge Alperovich a la fecha, se intensificó para mí. Pero después de estas dos, Tucumán, la dirigencia tucumana, no digo la dirigencia peronista, la dirigencia tucumana en general de los diferentes partidos políticos, no la dirigencia social, ¿vos creés que puede laburar en aras de la consecución de un triunfo democrático sin plata en la calle? Digo, ¿vos te imaginás que se muevan los delfines de los circuitos, de los diferentes acoples, si no hay plata? Porque es cultural también. Y cultural es lo que vos cultivás. Ahora, yo no es que te devuelvo la pregunta, pero si nosotros salimos a militar y le decimos a la gente que el único recurso que tenemos nosotros es político y es la propuesta política, es diferente. Ahora, cuando vos tenés un batallón que salen a comprar voluntades porque se escudan que el sistema está mercantilizado, y bueno, hoy no podemos salir inmediatamente al territorio, si le queremos llamar así, al territorio con la propuesta. ¿Por qué? Porque se ha venido acostumbrando claro. a dos generaciones el decir, bueno, yo te voy a hacer fiscal, pero te voy a cobrar. Yo te voy a hacer fiscal general, pero también te voy a cobrar. A mí dame la comida, a mí dame esto, dame todo. Y no es exclusividad de un partido, ¿no? No, para nada. Por eso dije la dirigencia en general. Pregunta al profe, dice, ¿qué siente cuando va al PJ y lo encuentra desierto? ¿Se gana por el 60%? Yo soy más del Movimiento Nacional Justicialista que del PJ. Yo, por ejemplo, ¿cómo sería eso? A ver. Y porque Perón
así lo creó Perón al peronismo, digamos. El peronismo es un movimiento y no es un partido, digamos. El partido es la herramienta electoral, pero digamos los cuadros se forman dentro del movimiento. Hemos tenido, por ejemplo, la participación de las mujeres dentro del movimiento, donde tuvieron hace unos años un protagonismo extraordinario, pero lo hizo desde el movimiento, y eso es importante siempre remarcar, que eso es el justicialismo, que es un movimiento, no es un partido, sino que el partido está como herramienta. Y volviendo un poco atrás... vamos a recordar. Estamos hablando acá en vivo, en Radio Nacional de Generación Política, con Víctor Villalobos, que además de compañero, de militante, es profesor en ciencias políticas, es un tipo que se iba profesionalizando sobre la situación política de la Argentina. Quiero volver a la pregunta anterior antes de cerrar este bloque. Estamos a 40 días, ¿sí?, de la elección general, ¿sí? O sea, no tenemos mucho tiempo para transformar culturalmente a las nuevas generaciones. Estamos a 40 días. En medio de la coyuntura, estamos cruzando el río. ¿Se puede dar vuelta a la elección y cómo? Sí. Yo creo que lo primero, que creo que Massa ya se puso al frente de la campaña. Ya es nuestro conductor. Y comenzó a tomar medidas. Y esto lo cambiamos con medidas, y profundizando después las medidas. Después, en las bases, la militancia tiene que salir a militar la propuesta de nuestro candidato a presidente. Y la vamos a hacer casa por casa, rancho por rancho. En mi caso, yo tengo una escuelita de formación política, que no es menor. No es escuelita, es escuela. Yo lo llamo escuela. Sí. Escuela de formación política. De paso, agradecerle al sindicato de vidriero que me presta el espacio. Pero yo he visto en estos días un movimiento donde primero marcan la unidad y segundo, la gente ya está volviendo a pensar. Ya no es el Milei que venía, porque yo quería acotar esto, ¿no? De esa derecha internacional, de esa corriente. Sí. No fueron los grandes filósofos que pensaron cómo la derecha iba a comenzar a tener protagonismo en muchos países. Fue tomar palabras importantes del campo popular. Claro. Por ejemplo, la revolución, la palabra revolución, que nosotros, en mi caso, cuando yo hablaba en el 96 de revolución en un gobierno de Bussi aquí en Tucumán, era un terrorista. Claro. A mí me costó que una profesora en ese tiempo de historia me saque del curso por decir que yo era un revolucionario, y porque yo iba a la escuela técnica número 5 y tenía la remera del Che Guevara, en el año 1996, escuela técnica número 5, en la cual la tomé a la escuela técnica número 5 porque ahí comienzo a participar en política. Estuve detenido en la primera, aquí cerquita, por tomar la técnica 5, claro, porque se venía un cambio donde decía que la escuela técnica había que cerrarla porque se gastaba mucho en las escuelas técnicas, que es el mismo discursito hoy de Milei. Claro. Lo que decía Cavallo lo dice hoy Milei. Bueno, tiene los mismos asesores. Son lo mismo, pero más oscuro esto, más oscuro con lo que hizo su candidata a vicepresidenta. Sí. Es mucho más oscuro y mucho más peligroso. Por eso creo que la militancia en este momento vamos a trabajar a donde nos toque, sea en un establecimiento educativo, en un establecimiento. Quiero felicitarlo también a los chicos del técnico que hicieron un homenaje a muchos chicos desaparecidos del técnico. Hicieron un espectacular trabajo de memoria, verdad y justicia. La verdad que a eso uno nos emociona, porque ver chicos de 15, 16 años haciendo memoria, sobre todo, bueno, eso es los cambios que estoy viendo, y creo que eso es muy importante. Y volver el 16 de septiembre, déjame que te interrumpa un ratito,
conmemora otro aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? Donde estudiantes que pedían el boleto gratuito que hoy lo dio el peronismo acá en nuestra provincia fueron desaparecidos y asesinados. Eso hay que militar. Hay que hacerle saber a la generación. Hay que hacerle saber que vos subís a un colectivo y no lo pagás porque hubo una generación de jóvenes que dio la vida por eso. Claro, tal cual. Que dio la vida por eso. Por eso yo estoy convencido de que hoy lo veo a Massa muy, muy fuerte, muy entero, y decir siempre a nuestros vecinos, a donde vayamos a militar, que este gobierno está haciendo lo posible pagando deuda del señor Macri. Del señor Macri, porque Macri nos metió en esto. Y no nos olvidemos que tuvimos una pandemia. Pareciera que hubiese pasado hace 10 años o 20. Hace 3 años tuvimos una pandemia donde el mundo se paralizó económicamente. Sí, a eso sumarle que hay una guerra casi a escala mundial y hemos tenido la peor sequía de nuestra historia. Y la peor sequía, pero tuvimos una pandemia. Y el gobierno nacional no le soltó la mano a nadie. Tuvo a la altura en el cuidado de todos los argentinos. Porque si teníamos un gobierno de derecha, hoy estaríamos hablando de 4, 5, 6 o 8 millones de personas muertas tiradas en la calle. Tiradas en las calles. Porque era la mejor manera de sacarse de encima a los cabecitas negras. Si no hacíamos la cuarentena, y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos en el mundo. Italia estaba prendida a fuego. España. Había países que la gente se desmayaba en las plazas. Sí. Aquí no hubo eso. Sí, fosas comunitarias, incluso hemos visto en los medios de comunicación, sí. Lo veíamos por los videos, todo. Ahora, eso, tomemos conciencia, salgamos a plantearle eso. Pero tomemos conciencia, Víctor, de que nosotros salimos a cuidar mientras los otros sectores militaban la antivacuna, militaban la quema de barbijo, militaban la contracuarentena. Patricia Burro echa la cabeza, ¿eh? Claro, a ver, no tenemos que olvidar, como dice acá nuestro invitado Víctor Villalobos, en el cual nosotros salimos a poner lo que hay que poner para cuidar a los cabecitas negras, todos aquellos que estamos acá de este lado de la General Paz, mientras que los de la derecha querían que nos muramos a la calle, tal cual. Es más fácil. Le pasó a Brasil. Le pasó a Ecuador. Le pasó Brasil, a Perú. A Ecuador. Yo vivo en la Jujuy al 4000, altura 4000. Yo paso Circuito por 22. Circuito 22. Paso por el vacunatorio, sí, que hasta el día de hoy está abierto. Claro. Tenés vacunas gratis de la gripe, vacuna gratis del sarampión, tenés vacuna gratis. Que les quede un poquito gratis, no te cobran nada. Vas con el DNI, te vacuna del neumococo, de esto, tenés vacuna. Eso lo que Milei no quiere. Está en contra de la mujer, está en contra de la salud pública, está en contra de todo lo que sea del pueblo. Víctor Villalobos, muchas gracias por haber venido a Generación Política. No, gracias a ustedes y ojalá no sea la última vez y nos sigamos Por viendo donde... Sí. Por supuesto que sí. Donde siempre nos encontramos, ¿no? Que en la militancia, y lo quiero dejar claro que con el compañero Franjul y también con el compañero Trejo nos conocimos en la calle militando. Sí, es así. La verdad que no nos presentaron ningún padres de o hijo o esto y nos dijeron vayan y hagan política porque esto no. Nos conocimos en la calle defendiendo lo que a nosotros nos parece justo. ¿Sabe cuánto sale la vacuna para la gripe en una farmacia? A ver. 16.000 pesos. Bueno, acá el compañero dice que el gobierno está poniendo gratis. Y el gobierno está administrando lo que es nuestro, ¿no? Así que tampoco hay que dejar de ver eso, que cuando los fondos son de todo y lo administramos para que vuelvan a nosotros, es una administración correcta. Cuando... ¿Por qué ganó? Disculpa, ¿por qué ganó la compañera la intendencia? Rosana Chala. ¿Y por su gestión en el...? Y por la pésima gestión que hizo Germán Alfaro con los fondos de los... pero se le valora más el trabajo
impecable que hicieron en la provincia de Salud. Qué lindo, me alegra por eso. Víctor Villalobos, muchísimas gracias por haber pasado por Generación Política y esperamos tenerlo nuevamente. ¿Qué le parece, Juan Manuel Frangoli, si le pedimos al halcón Johnny Anse que sobrevuele la consola técnica y nos ponga un poco de música? Sí, porque además Juan Luis ya está acá, ¿eh? ¡Epa! Continuamos en Generación Política. Debo felicitarlo al halcón Johnny por la música que está poniendo. Ni que lo hubiese elegido yo. Johnny, más o menos. No, como ¿cómo? dicen en mi No barrio. escuche el tema. Carta de un león a otro. De Van der Molen, interpretada por Biglietti, ¿no? Baglietto. Maglito. Me traicionó. No, si hay canciones que son Juan Carlos. hermosas. Juan Carlos Serra. Juan Carlos Baglietto. Esa voz que está escuchando Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero nombre, ¿de quién es? De Juan Luis. De Juan Luis. Juan Luis. Hay un solo Juan Luis en Tucumán. Sí. Juan Serra. Luis Serra, es verdad. No va a creer que el Juan, no. No, Juan Luis Serra. ¿Por qué dice así? Bueno, le pregunto yo. ¿Por qué dice así? Le digo, nada más. ¿Usted cambió de ismo ya? Que por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué le dice Juan Luis? Ya, ¿quién es Juan Luis? La aceituna sabe la aceituna. Claro, No diga así. No, bueno, es que hablamos en la editorial de las nuevas conducciones, de los nuevos liderazgos, cómo se construyen esto y quiénes son los que sostienen. Usted que llega recién, Juan Luis Serra, ¿no? Sí, recién llego. No escuché. No escuché. Bueno, escuché. después lo puedes volver a revivir al programa. Exactamente, después lo voy a ver por YouTube. Claro, es verdad, usted entra en YouTube de Generación Política o entra a la página generacionpolitica.com.ar y ahí puede revivir este programa de P a Pa. O de la A a la Z. ¿Puedo adelantar o del algo? alfa al omega. ¿Puedo adelantar Sí, algo? sí, por favor. En www.generacionpolitica.com.ar además están subidas algunas de nuestras notas periodísticas. Claro. Bueno, Juan Serra se comprometió fuera del aire ¡Epa! a subir una nota de total actualidad que con algún sesgo premonitorio él escribió hace 7 años. 7 años. Es como Cristina él. 7 años. Y la vamos a recordar esa nota de vuelta en nuestro portal. Así es. Sí, Así sí, que sí. entren y van a saber. La nota se llamaba o se titulaba Volver. ¿Para qué? Bueno, ahí va a encontrar muchísimas ¿Para qué queremos volver? muchísimos de los análisis políticos que usted tiene que tener leído para poder opinar. Porque Generación Política se volvió y se impuso como un gran referente de lo que hay que saber para poder estar a la altura en la discusión, ¿no? Qué bueno eso. Sí, Generación Política realmente tiene un público en el cual nosotros estamos completamente agradecidos, que es el que circunda los parámetros políticos de nuestra provincia. Bueno, dicho esto, quiero darle la bienvenida formal a mi amigo, no sé si es amigo de usted, Juan Manuel Frangoli, pero es mi amigo Juan Luis Serra. ¿Cómo dice que le va? Pero ya demasiado bien, compañero. Los jueves es un día especial. Hermoso, y aparte en hermoso Jueves, día aquí en Tucumán, ¿no? Sol, Tucumán. No. Esto Tucumanas, No, sí. tucumanes. todo. Es una locura. Es una locura, pero Micumán bueno. también. Bien, es cierto. Micumán. Usted vino dando tumba cabezas a lo largo de acá de San Martín hasta llegar al llegar acá. estudio de Radio Nacional. Sí. Radio Nacional Mercedes Sosa. ¿Qué tumba cabezas nos viene a proponer en el día de hoy Juan Luis Serra? Bueno, vamos a hacer un parteaguas, ¿no? Porque una parte del programa, ustedes me comentan que hablaron sobre la actualidad, Claro. sobre lo que está pasando, sobre las elecciones próximas, sobre los candidatos, las propuestas, etc. Hoy, en mi columna, vamos a hablar de algo más general, que no solo tiene que ver con lo que pasa hoy, sino con lo que viene pasando desde hace tiempo. A ver. El título de la columna es El arte de la guerra cotidiana. A ver, Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu a la cocina. El ¿Qué es arte el Sun Tzu, de la Juan? guerra. Ya vamos a Tiene contar un- quién es Sun Tzu. Tiene un bicho ahí. Que... No, Ah, bueno. filósofo. Lo que pasa que debemos reconocer que la vida cotidiana es una guerra permanente. Epa. En algunos casos, Por la supervivencia. cruenta, con bajas, con muertes, con heridos. En otros casos, con problemas de salud. Y en muchos casos,
con problemas que hacen que la felicidad tan ansiada no llegue. O sea que... Me asusta. Y bueno, pero si uno agarra el 80% de la población y le pregunta cómo transcurre su vida cotidiana y hace un listado de lo que hace, se va a dar cuenta que está en un combate permanente para tratar de conseguir algo que al final de cuentas la mayor de las veces no lo consigue. Entonces, vamos a preguntarnos por qué en esta guerra permanente resultamos perdedores permanentemente. Y en este sentido, como bien decía acá mi tocayo Juan, está bueno recurrir a esos sabios orientales de miles de años, en el caso de Sun Tzu, que escribió hace 2000 años una obra que se llamó El arte de la guerra. ¿Qué nos decían con el arte de la guerra? Bueno, que lo mejor que nos podía pasar en una guerra es que no lleguemos a combatir, que hagamos una política de engaño de tal forma que le vayamos carcomiendo todas las potencialidades al enemigo y le ganemos sin combate. Pero para eso, nos decía Sun Tzu, si usted conoce sus fuerzas y debilidades y no conoce las del enemigo, posiblemente pierda varias veces. Es cierto, sí. Si usted conoce sus fortalezas y debilidades y conoce la fortaleza y debilidad del enemigo, casi seguro que gana. Y si usted no conoce ni cuáles son sus fortalezas ni la del enemigo, va a la derrota permanentemente. Entonces acá nosotros nos preguntamos, a ver, traigo la pava del mate, el termo, el vasito de termidor, tranquilo, conozco cuáles son mis fortalezas y cuáles son las fortalezas del enemigo. Conozco qué es lo que está pasando en este mundo para tratar yo de que en esta cantidad de combates cotidianos pueda hacer un listado de arte, hacer el arte de mis combates cotidianos de tal forma de ir ganando algunas batallas. Claro, uno se enfrenta con la gente y dice, che, pero eso lo tiene que hacer el gobierno. Sí, señor, pero no solo el gobierno. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos los soldados que tenemos realmente la lucha cotidiana? ¿Qué vamos a esperar todos los gobiernos? Ya hemos dicho que no, que los gobiernos tienen que hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, ¿qué quiere el enemigo? El enemigo quiere incomunicación entre los soldados de nuestro campo. Entonces, nos tira toda una hondanada de aparatos que comunican, entre comillas, pero que en realidad incomunican. Bien. ¿Por qué? Y bueno, porque qué fácil que agarrar un ejército de tipo solo, le ganamos en cualquier lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, lo contrario del enemigo, empezar a comunicarnos más, a juntarnos más. ¿Qué quiere el enemigo? Como decía un compañero acá anteriormente, cero de unidad. Que nos peleemos por ideología, que nos peleemos por qué es lo que pasó en el pasado, que nos peleemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No, compañero, nosotros tenemos que unirnos por lo que tenemos que hacer hoy en el presente. ¿Cuándo vamos a dejar de pelearnos por cosas que ya han ocurrido? O por cosas que no sabemos si van a ocurrir. Pensemos en las cosas. ¿Cómo nos vamos a pelear por eso? Tenemos que organizarnos y llegar a un... ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana con la calle? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana con el salario? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, por cosas de todos los días. Yo siempre comento una experiencia con los compañeros colombianos de Agrosolidaria, que es una Agrosolidaria, una institución como de 5.000 familias que producen, distribuyen, venden y a su vez se organizan para muchas actividades cotidianas. Yo le decía, che, pero ¿cómo hacen ustedes? Y él dice, nosotros tenemos muchas horas al día de comunicación y charla. Claro. Y ahí vamos decidiendo. ¿Y cómo deciden? ¿Cómo hacen con las votaciones? No, nosotros no votamos. Nosotros llegamos a acuerdo. Pero qué difícil que es llegar a acuerdo. Es mucha charla. No, dice, lo que pasa es que yo lo escucho a ustedes
ustedes discuten si el 24 de marzo ha sido A o B, si San Martín era blanco o negro, si en el futuro hay que tener un gobierno así, un gobierno así. Dice, en esas cosas es muy difícil acordar, porque son todas cosas que dependen mucho de una opinión específica. Nosotros discutimos, ¿qué vamos a hacer mañana con la producción de tomate, por ejemplo? ¿Qué es lo que hemos producido? Y bueno, uno dice una cosa, otra, bueno, es perfecto. Hacemos lo que dice Juan. Si al otro día no funciona, cambiamos y hacemos lo que dice Pedro. Y los problemas desaparecen porque estamos hablando sobre cuestiones concretas, donde, entre paréntesis, para que nadie se ofenda, no se puede versear. Claro, claro. Entonces, una de las cosas, analicemos nosotros nuestra vida cotidiana, cómo nos pasamos hablando y discutiendo sobre cosas sobre las cuales no podemos prácticamente actuar y de las que han pasado o de las que vendrán. Perdón, ¿no? Voy a recurrir a otro oriental, muy sabio él. No sé si llamarle filósofo, pero sí por lo menos hay que reconocer su sabiduría. Cita Rosa. Cuando decía Mao Zedong, cuando decía que hay contradicciones que son secundarias en el proceso revolucionario. Así es, así es. Y bueno, vos fíjate, ¿qué otra cuestión? ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que nos transformemos prácticamente en seres obedientes y, como decíamos en el jueves pasado, en consumidores, y que no sepamos hacer nada. Porque cuando uno pierde la capacidad de hacer, tiene que depender de otro. Y ahí el otro le corta la cabeza. Entonces, bueno, empecemos a ver qué cosa podemos hacer nosotros. ¿Qué otra cosa quiere el enemigo? El enemigo odia la autonomía. Sí. Odia la autonomía en el sentido de que odia de que nosotros podamos elegir, hacer, que podamos transformarnos en personajes autónomos con capacidad de hacer y decidir. Entonces empecemos a recuperar autonomías en la producción, autonomías en el comercio, autonomías en una serie de cosas que, si nos ponemos a hacer una lista de lo cotidiano, vamos a ver que hay cosas que se pueden recuperar para hacer autonomía. Es larga la lista, pero cerramos diciendo lo siguiente: nos tomemos un tiempo, los soldados de este ejército, y veamos qué cosas de forma inteligente podemos hacer para que el arte de la guerra cotidiana no nos tenga siempre como perdedores. Que podamos festejar triunfo, porque el festejo, la risa, significa recuperar la autonomía nuestra de ser felices, porque nos quieren infelices. Entonces, compañeros, sí, ¿no? Tratemos de empezar a pensar en esto. ¿Cómo hacemos para que el arte de la guerra cotidiana nos dé algunos triunfos? Nos quieren tristes, nos quieren infelices. Ya lo supo decir Arturo Jaureche, ¿no? Así es. Sí, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Exactamente. Empecemos. Estás escuchando Generación Política. Nacional, Mercedes Sosa. Juan Luis Frangouli. Ay, perdón, se me confundieron todos los personajes. Estamos con Juan Luis Serra hizo una mezcla usted. Y Juan Manuel Frangouli. Sí, vio, porque a mí cuando me hablan dicen Milei, Patricia Bullrich, Javier Bullrich, Patricio Milei. Yo por ahí como que me confundo porque es que lo que pasa es que tienen el mismo dueño. Ah, sí, está claro, y los mismos asesores. Usted dice que es el mismo producto. Claro, como dicen ellos, uno es primera marca, el otro segunda marca. Vos agarrás, ¿no? Y metés en una olla, mezclas lo peor del cabalismo, lo que dejó el Banco Central de Martínez de Oz, más la inteligencia y sapiencia política de Macri y su pandilla, y te sale un Patricia Milei. Claro, es cierto. Bueno, pero muchos condimentos, ¿no?
Póngale mucho condimento, si no esa sopita no la va a tomar nadie. No la traigo nada. Es como dice Juan Luis Serra, ¿no? Usted tiene Echala con agua. la primera marca y la segunda marca. Compre la que compre, Igual. la platita va al mismo dueño. Claro, tiene diarrea igual. Claro, lo mismo le va a caer pésimo. Bueno, Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero nombre, Atenti. hace 15 días dio una primicia en este programa. Y la sostengo, Y la sostiene. La sostengo. Dijo, Germán Alfaro va a pedir licencia, se va a ausentar los últimos meses de la conducción de la intendencia de la capital de la provincia, es decir, de la ciudad de San Miguel Tucumán, y va a ser el gran quedo en las próximas elecciones. Yo le digo, Juan Manuel Frangoli, tanto para tanto, hoy lo reto a que me confirme o me desmienta esa afirmación. Le confirmo. Mire, le digo más. ¿Cómo que le confirma? ¿Es cierto? Germán Alfaro toma licencia, yo se lo confirmo, no juega en las próximas elecciones generales. Epa. Aceita canales de comunicación con Osvaldo Francisco, conductor Jaldo. ¿Cómo? O sea que otra primicia que dio también Generación Política en su momento. Otra primicia. Toda la gente que ve Generación Política en YouTube ya sabía de esto entonces. Fernando Arturo Juri se prepara para ser el hombre de la transición municipal. Bien. Y así como se ilusionan las pulgas con comprarse un perro, sí. digo, también aceitan los contactos rápidamente los compañeros y compañeras del Sindicato de Empleados Municipales con Fernando Arturo Juri para en esa transición acompañar el cambio de mando hasta Rosana Chala. Claro, porque tenemos que aclarar que el sindicato, es decir, los trabajadores, jugaron en el acople de Fernando Juri. Claro, pero independientemente de eso, los empleados de la municipalidad no eran representados por su intendente, sino que estaban totalmente peleados con la conducción de la municipalidad. Es decir, los intereses de los empleados de las propias municipalidades no estaban representados por el intendente Germán Alfaro. De hecho, la discusión que para hubo pensarlo. en estos últimos años, una discusión a viva voz, fue que los empleados municipales empezaron a pedir que haya una discusión de paritaria también en el municipio. Porque el municipio decía, yo me adhiero porcentualmente a las subas que da la provincia, lo que pasa es que el básico del empleo municipal son 20.000 pesos. Claro. Juan Manuel Frangoli, muchísimas gracias por haber venido. Esto que es Generación Política, y lo felicito por la primicia de hace 2 semanas que dijo en este programa. Álvaro Adrián Trejo, si es su verdadero nombre, ha sido un honor para mí acompañarlo y estar a la siniestra de Juan Luis Serra. También un placer estar acá, compañeros, y verlos el próximo jueves. Muchísimas gracias, Johnny Anse, por todo. Hasta el próximo jueves.